y el miedo crece, escucharé tu voz. Dios por tu vida y gracias. Vamos a iniciar, bonita. Estamos en la serie Tronos y dice la palabra de Dios, Mateo 11:12. ¿Ya están traduciendo? Sergio, ya, ok. Dile que un saludo y gracias por estar aquí. Mateo 11:12, entonces me voy a ir más despacio. Mateo 11:12 y dice la palabra de Dios. Estamos en el tema tronos, escúchame. En el ejército forma soldados, bonita. Si tú vas a una empresa, pues la empresa genera obreros. Pero en el reino, bonita, en el reino está constituido por hijos. Dice el Evangelio de Juan, no vayas para allá, 1:12. A lo suyo vino, está refiriéndose a Jesús, que vino a lo suyo. Pero los suyos, los judíos, la raza con la que Jesús quería intercalar o llevarles el mensaje, no le recibieron. Pero sigue diciendo, bonita, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad. El vocablo en griego es eusocia, les dio la eusocia de ser llamados hijos. El reino está constituido por hijos. Y si Dios te constituyó como rey, es para que te sientes en algún trono de influencia. Escúchame, en algún trono, te dije, son 7 tronos que hay en el mundo, donde los hijos de Dios tienen que estar influenciando. No es para crear poder, sino para crear influencia, para que estemos manifestando a Cristo. No es para llenarnos del reino, tenemos que expresar el reino. Ahora bien, vimos la semana pasada, quiero felicitar a Marcia y a Vicente, pero sobre todo a Marcia, por un hermoso mensaje que nos trajo la semana pasada, el domingo anterior. A todos nos tocó y a todos nos exhortó, incluyéndonos a los pastores, amén. Pero nos puso una silla y se sentaba. Ahora bien, ¿quién se puede sentar en una silla? El heredero al trono, el hijo. Ese lugar sin duda alguna es tuyo. Pero ¿qué capacidad tienes para que tú puedas gobernar en el trono? Por eso dice la ahora. El reino de los cielos sufre violencia. ¿Pero qué sigue diciendo? Y los violentos. Pero solamente los violentos. No entiendo, no te preocupes. ¿Me puedes cambiar de versión a Nueva Versión Internacional, por favor, bonita? Nueva Versión Internacional, y me lo puedes volver a leer. Escucha. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Dice que desde que Juan empezó contra viento y marea. Esa expresión ya la conocemos. Eso quiere decir que conforme vamos avanzando, Benita, la opresión es más fuerte. Pero escúchame, conforme tú vas avanzando, el carácter se va formando. Amén. Hubo una película china que se llamó El último emperador, o más bien hablaba de la última dinastía china. El último emperador le tocó gobernar a un niño. Te pregunto, ¿el niño gobernaba? Claro que no. ¿Quién gobernaba, bonita? Sus tutores y sus curadores, la gente que estaba atrás de él, de este niño. Entonces el niño era heredero, bonita, pero no tenía la capacidad para gobernar, ni aún su propia vida. Y un problema en el reino es un infantil. Un niño es natural, porque un niño tiene que desarrollarse a su madurez. Pero un infantil no, bonita. Porque podemos ser gente muy grande de edad y ser infantiles y seguir pensando como niños. Pero dice la palabra de Dios que el reino es como niños. Nos explicó Marcia, efectivamente, para soñar. Pero voy a hablar del niño negativo, no de los sueños positivos. No del niño positivo, sino del niño que puede impedir avanzar. Vuelve a decir la palabra de Dios, Mateo 11:12, termina lo bonita, ya no te interrumpo. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Pero sigue diciendo. Y los que se esfuerzan logran
aferrarse a Él. ¿Quién ha visto de repente hay algunas escenas que se le está yendo el tren y va corriendo? ¿Para qué? Para aferrarse. Para aferrarse y subirse al tren. El reino va avanzando. Pero para poder entrar al reino, para poder avanzar hacia el reino, también tienes que avanzar a la velocidad del reino, porque si no te vas a quedar. Y si te quedas, te vas a lastimar. ¿Y quiénes son los que se lastiman, bonita? Los infantiles, la gente que ya tiene mucho tiempo en la palabra de Dios, pero en la primera corrección se duelen y se van. Y es importante que nosotros tengamos madurez. ¿Por qué? Gálatas, bonita, 4:1, escucha. Es importante que maduremos. Es importante, porque si no nos desarrollamos como niños, va a quedar algo que es una enfermedad psiquiátrica y psicológica que se llama infantilismo. ¿Has visto gente infantil? Es una expresión muy común, que ya está muy grandota, pero sigue haciendo los berrinches de niño. Y si hacemos berrinche de niño, eso quiere decir que estamos inmaduros. Por eso dice la palabra de Dios, escucha. ¿Sí sabes por qué se inventó el break dance? Y de ahí salió el break dance. Pero dice la palabra de Dios, escucha. Gálatas 4:1, bonita. En otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, Reina Valera, pero termina en esa versión. en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de que es dueño de todo. Dice, en Reina Valera dice que aunque el heredero es niño, en nada se diferencia con un esclavo. Aunque es señor de todo, aunque es dueño de todo, no puede disponer. Oye, yo en alguna ocasión yo me acuerdo que en Ixtapa vine a mi hijo a empresario y lo puse ahí de 8 años de edad. Tenía 8 años, 8 años de edad, y lo puse al frente de una empresa, un localito chiquito, y estaba ahí en Ixtapa eran juegos no, aparte eran unos futbolitos y eran unos juegos. Pues el gusto nomás me llegó un ratito, porque cada que llegaba a hacer cuentas a todos sus amigos, y a todos sus amigos les dejaba que jugaran sin... Y había una secretaria ahí, una muchacha que trabajaba ahí, y luego decía, es que señora, no sabe ni lo que venden, pero pasa alguien y le dice, oiga, deme 2. Y no sabe ni qué vende, pero quiere 2, ¿verdad? Entonces, pero no era el problema el niño. El problema es el papá que quiere que el niño asuma asuntos de adulto. Pero dice la palabra de Dios que cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, nosotros espiritualmente nacemos de nuevo. Pero viene un desarrollo de crecimiento. Pero no podemos quedarnos en enanismo, no nos podemos quedar en infantilismo, debemos de crecer. ¿Por qué? Porque mientras seamos niños, mientras no tengamos administración, dice que somos esclavos. Un esclavo no sabe ahorrar, un esclavo tiene mentalidad de pobreza, un esclavo no tiene sueños de grandeza, un esclavo no sabe cómo tratar, un esclavo tiene todavía bloqueado su forma de pensar. Pues así como el esclavo no sabe administrar recursos, el niño tampoco. Y nosotros somos herederos de todo. Pero entonces, para poder administrar, yo llegó un momento que yo le dije a Dios, Señor, yo ya entendí. La administración de los recursos es de acuerdo a la capacidad, dice la palabra de Dios. Y Dios le dio de acuerdo a la capacidad. Señor, ¿por qué tengo escasez de dinero? Por tu capacidad. Por tu capacidad. ¿Por qué tengo mucho dinero? Por tu capacidad de administrar recursos. Un niño rápidamente se lo quiere gastar en lo primero que pase. Somos el país más consumidor, está comprobado, de América Latina. Y si le escarbamos, yo creo que de gran parte del mundo, somos el más consumidor. Vivimos para el consumismo. Y nos venden espejitos y todo compramos, sin ni siquiera pensar ni razonar, y caemos a esclavitud. Y dice la palabra de Dios, mientras seas esclavo, de nada diferencias con el esclavo.
aunque tú seas Señor de todo, eres infantil, todavía dependes. ¿De qué? ¿De quién depende? De tutores y curadores. Todavía depende. Un niño no tiene control sobre sus actos. Un niño no tiene control sobre su mente. Un niño no tiene control sobre su boca. Y dice la palabra de Dios bonita, 1 Corintios 13:11, y dice, porque así dice, está escrito, escúchame. Repite conmigo: a partir de hoy dejo de ser infantil y empiezo a madurar. Y alguien maduro, ya no repitan, y alguien maduro es confrontado. Y no se va. Yo les he dicho, o sea, miren, mucha gente, lo digo con mucho respeto, pero me dice, usted es mi pastor y yo aguanto todo y corríjame. Y en la primera corrección anda levantando otras congregaciones. Pastor, ¿por qué no es duro? No, porque cuando se corrige se conoce el corazón del líder. Y ni modo que me quede sin congregantes. Pero ha habido gente en justicia y amor que le he corregido y está sentada ahí contigo. Y sigue sentada porque se corrige a un hijo. El único que aguanta toda mi pesadez es Guillermo, mi hijo. Porque a un hijo se le corrige. Y es importante que como hijo seas corregido. ¿Por qué? Porque a un niño que es nacido, pues ya nació. Pero a un hijo se le desarrolla, se le enseña. Y lo que estamos haciendo es enseñándote para poder enfrentar. ¿Por qué? Porque conforme está estableciendo el reino y conforme se avanza el reino, hay más opresión del reino. Y para yo poder ser parte del reino, bonita, tengo que ir al ritmo del reino. Para poderme subir al reino. Y subiéndome al reino, dispongo de los recursos que Dios tiene para mí. Porque soy heredero. Eres heredero y Dios quiere, es su anhelo como padre, que su hijo sea prosperado en todas las cosas, aún prospere su alma. Pero no le va a dar recursos a alguien que no se lo va a administrar recursos. No le va a dar a alguien que no sabe administrar aquello. ¿A quién se lo va a dar? Al maduro, al que ya sabe, al que en toda situación ya sabe cuál es su posición como heredero, bonita, para multiplicar las riquezas, porque a eso fuimos llamados, a dar frutos. A eso fuimos llamados, a dar frutos. Y dice la palabra de Dios, 1 Corintios 13:11, bonita, escucha. Cuando yo era niño. ¿Cuándo qué? Cuando yo era niño. Vamos a ver qué hace un niño. Hablaba como niño. Habla. Síguele, bonita. Pensaba como niño. Después piensa. Juzgaba como niño. Y al último discierne. Pero sigue diciendo, bonita. Mas cuando ya fui hombre. Cuando ya fui hombre. Dejé lo que era de niño. Entonces dejé primero hablar, después pensar y al último razonar. Entonces, ¿cuál es el orden correcto? Primero razono, discierno. Primero identifico, porque el sabio calla. Y dice la palabra de Dios que es mejor callar que estar hablando. Porque dice la palabra también, bonita, que para eso nos dio 2 oídos. Y una sola boca. Y una sola boca. 2 oídos. Dice la palabra, ser pronto para escuchar. Y tardo para hablar. Pero un niño primero habla y después escucha. Es que así soy, así me conociste y así voy a morir. Bueno, después no te quejes. Pero es importante hacer cambios en tu vida para poder madurar. ¿Por qué? Porque conforme vamos avanzando, el reino va avanzando, la opresión es fuerte, bonita. Y para yo poderme subir al reino, tengo que ir a la velocidad del reino. Y el reino va a depender de mi velocidad. No entiendo, sí, escúchame. Dios le dijo al pueblo judío, bonita, te voy a sacar de esclavitud y te voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Dice la palabra que salieron 600,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, sin contar.
Se cree que eran alrededor de 3 millones de personas, toda la ciudad de Guadalajara, completita, toda la zona metropolitana. Iban caminando por el desierto. ¿Quiénes marcaban el paso, Bonita? Los menores. Los niños, los infantiles. No estoy hablando nada más de los niños chiquitos, estoy hablando de los infantiles. ¿Por qué? Porque Moisés tenía que parar 3 millones de personas para resolver un chisme, para resolver una queja, para resolver una situación. Y entonces Moisés perdió de vista la visión o el propósito de Dios por estar resolviendo situaciones, cuando Moisés tenía que estar sobre el propósito. Y Dios nos puso aquí para el propósito. Por eso está levantando una nueva generación. Esta es la generación de Josué y Caleb, donde vamos a estar gobernando sobre tronos. Y Dios te quiere como maduro para que estés representando. Pero pastor, soy el lavaplatos. Ahí empezamos todos. Y si tú eres fiel en lo poco, Dios te va a poner como propietario, como empresario. Pero todos tenemos que empezar desde abajo. Habla con cualquiera de los tiburones, de la gente próspera. Todos empezaron desde abajo. Y tristemente, aquel que le fue dado sin una buena plataforma, o sea, una buena herencia, pero no un buen legado, lo perdieron todo. De un buen legado, tus generaciones van a multiplicar todo lo que tú les dejaste. Y a eso somos llamados. El hijo, y entra a una adolescencia, para llegar a una madurez, tiene que ser un proceso. Y para ese proceso se necesita la corrección. Para ese proceso se necesita la corrección. Por eso dice la palabra de Dios, 1 Corintios 13:11, nuevamente, repeat. Cuando yo era niño, hablaba como un niño. Es que nada más me entendió el americano, pero lo que traté de decir es que vuelva a repetir. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Pero Mas cuando ya fui maduro, hombre, cuando ya fui hombre, primero, ¿qué hago, Bonita? dejé lo que era de niño. Y entonces primero discierno, primero sé, primero oro, Señor, dame sabiduría. Pablo, todas sus oraciones, incluida la de Efesios 1, 16, 17 y 18, todo el tiempo oraba para que Dios nos iluminara a todos nosotros los ojos de vuestro entendimiento, alumbrara los ojos de nuestra mente. ¿Para qué? Para que primero discernamos, después pensemos y al último, solo al último, hablemos. Cuando callas y hay prudencia en tu hablar, eso quiere decir que has madurado. Es una ley de vida. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios, Bonita, 3, 1, 2 y 3. Y créemelo, Bonita, créemelo. Yo, hermano. O sea, es Pablo quejándose. No les puedo hablar como espirituales. Todavía les tengo que dar dando papillita. Cámbiame la versión, a Dios habla hoy. Todavía les tengo que estar dando papillita. A ver. Oye, eso me recuerda a mi nieto. Cuando llega mi nieto a la casa, requiere Tito, estoy en la computadora y Tito, es más, donde esté, Tito. ¿Por qué? Porque requieren atención. Y si tú llegases a los pies de Cristo, es importante y sano que requieras atención. Pero también es importante que crezcamos, porque Dios te ha dotado de autoridad. Ahora, ese cetro de autoridad no se le da a un niño, se le da a un maduro, porque en el trono nos sentamos maduros. En el trono. Qué bonita silla estaba la semana pasada. No hay una silla así de bonita como la de... En el trono se sientan. Es más bonita. 1:8 de Hebreos. Hebreos 1:8. ¿Así hay? Pero con respecto
al Hijo dice. De Reina Valera, Reina Valera. No hay. Gracias, Vicente y Marcia, gracias. Mas del Hijo dice. Más del Hijo dice, ¿qué dice? Tu trono. Tu trono, del Hijo. Que dice, bonita, que el trono es del Hijo. Entonces no se puede sentar un niño, se tiene que entrar un maduro. Dice en 1 Corintios 3:1 en adelante, Pablo se está quejando. Dice Pablo, oye, les tengo que estar hablando como a carnales. Y el hablarle a carnales, ¿qué es hablarle a carnales? Todavía diciéndole, no hagan esto, no hagan aquello, no hagan lo otro. No les puedo hablar como espirituales. ¿Qué es hablarles como espirituales? Tomen su posición, no vean su condición, asuman su responsabilidad, tengan disposición de lo que Dios tiene para su vida, echen mano de la vida eterna. Dios quiere influenciar el mundo a través de ustedes. Ustedes son la boca de Dios. Entonces no les podía hablar como espirituales, les hablaba como a carnales. No hagan esto, no hagan aquello. 10 pasos para portarse bien, 4 pasos para dejar de chupar, 3 pasos para que no abras esas páginas de internet. Y ahí estacionados, sin madurar. El reino va avanzando, la corriente del mundo chocan, y si no te subes a la del reino, te va a llevar la del mundo. A la del mundo no ocupa subirte, esta te lleva. La del mundo te lleva sin darte cuenta. Ya perdiste a tu familia sin darte cuenta, ya perdiste tu economía sin darte cuenta, ya perdiste tus bienes sin darte cuenta, ya perdiste todo, hasta tu dignidad. Esa no necesitas, esa te lleva. Pero para entrar al reino sí tienes que despertar. ¿Por qué? Porque el reino va contra la corriente, y para poder subirme al reino tengo que avanzar. Y yo te dije hace ratito que los niños marcaban, los infantiles marcaban el paso en el desierto. Eso quiere decir que si yo sigo siendo infantil, el reino tiene que ir a mi ritmo, y voy a hacer que todo el reino se detenga para yo poderme subir. Pero si yo voy fuerte, el reino va a ir más fuerte. Si yo voy rápido, el reino va a ir más rápido. Y conforme está la opresión, mi carácter va aumentando, bonita. Porque en las dificultades sabemos de qué estamos hechos. ¿De qué estamos hechos? Miren, no sé si sea sano decirlo, pero una semana antes de que iniciáramos la obra de Sky and Mountain, una semana antes, yo quería tapar la parte de atrás de mi casa. Y fui 20,000 pesos. Y me acuerdo, antes de lo de Sky and Mountain, poquito antes, me acuerdo que dije yo, ¿cómo lo voy a hacer para pagar 20,000 pesos? ¿Verdad que estamos construyendo Sky Mountain? Díganme si no, Dios es grande. Se pagan 25, 30,000 por semana. Y yo no podía pagar anteriormente 20,000 pesos de toda una construcción. Y ahora estamos llegándole, o vamos a llegarle al 1,000,000 de pesos. Amén. Entonces, conforme está la opresión, está el carácter. Y el problema es que muchas veces no estamos preparados, pero conforme está la opresión, prepárate, sigue avanzando. Dice la palabra de Dios, si mal no recuerdo, en 1 de Pedro 5:8, monita, dice, al chanclas o a la opresión, párate en contra. Párate en contra. Y la situación huye de ti. Nomás pararte en contra, en posición. Pero ¿quién lo puede hacer? A un niño se asusta, un infantil se asusta. Yo me acuerdo, mi hijo cuando tenía 5 o 6 años decía que la araña volaba. No, la araña la veía y era una arañita. Yo ya grande, yo me acuerdo que un día me peleé con un cocodrilo grandote. Bueno, no una iguana como este tamaño, pero con el miedo la vi así grandota, porque estaba infantil, pero ya maduramos, ya no hablamos como niños. ya maduramos poquito.
y seguimos avanzando. Escúchame, en el ambiente infantil un niño juega con soldados, bonita, pero un infantil no forma soldados. Un niño infantil o un infantil juega con matrimonio, pero no forma hijos. Y un maduro, hacemos discípulos, formamos hijos, creamos expectativas, generamos hombres, generamos mujeres, levantamos nuevas generaciones. Y eso es lo que tú estás llamado. Eso es lo que estamos llamados, a ser multiplicadores del reino, a ser catalizadores del reino, a ser multiplicadores del reino. Estás llamado a multiplicar y a levantar tus generaciones. A eso estamos llamados. Dice la palabra de Dios bonita, Éxodo 13, 17. Éxodo 13, 17, que sacó al pueblo judío de la esclavitud. Y cuando salieron, eran infantiles. De todo se quejaban. Dios les quería mostrar la grandeza. Dios les quería mostrarles: los voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Los voy a llevar a Sky Mountain, nos decía Dios. Los voy a llevar a que gobiernen Puerto Vallarta. Y la gente solamente veía los errores. Metía a Moisés para haciéndoselo ver. Es que usted no sabe, pero Moisés, le decían a Dios, es que Moisés anda con una cosita. Su novia, su esposita, es de allá del sur, de allá de Tabasco. ¿De dónde eres? Andaban criticando nomás. Y como Moisés era de descendencia aria, de allá de Alemania, no es cierto. Nomás andaban viendo. Pero dice 13:17, bonita. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, ¿Por que qué? estaba cerca. Porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se regrese a Egipto. Entonces había dos caminos, el camino largo y el camino corto. Pero dice Dios: si los llevo por el camino corto, están los filisteos. Y vienen de esclavos, son infantiles, no saben de guerra, son niños. Aunque juegan a la guerra, no forman guerreros. Solamente está aquí su imaginación. Y entonces esos niños no podían avanzar. Entonces los llevó por el camino largo. Cuando los lleva por el camino largo, entonces el faraón se da cuenta. Dios quería endurecer el corazón del faraón, pero dice: van a llegar a un lugar donde ya no van a poder avanzar. 14:8, bonita. Y entonces ahí voy a llegar y los vamos a matar a todos los judíos, decían los egipcios. Y entonces dicen en Éxodo 14:8, bonita. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel, ¿Pero qué? los hijos de Israel, ¿Qué? habían salido con mano poderosa. Y sigue diciendo: Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Piharirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel, ¿qué hicieron, bonita? temieron en gran manera. ¿Qué hicieron? Tuvieron miedo. Permitieron que el temor entrara a su vida y dejaron de escuchar la voz de Dios. En Éxodo 3:7 Dios le dijo a Moisés: dile al pueblo que lo voy a sacar de esclavitud y lo voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Dios ya había soltado la palabra, ellos ya la habían escuchado, salieron con gran poder. Pero en la primera situación fueron infantiles, temieron de gran manera. Tito, una arañota grandota. Eran infantiles. No le digas a Dios que tienes un gran problema. Dile al problema que tienes un gran Dios que te está respaldando. Cuando el pueblo judío
estuvo en el desierto, en cierta forma, necesitaban de Dios. Y Dios les proveyó de maná todo el tiempo, de agua todo el tiempo. Dice que nunca se les desgastó su ropa, ni nunca su calzado. Y nadie murió por desnutrición. Pero cuando llegaron a la tierra que fluye leche y miel, todo desapareció. Porque Dios ya los había formado. Sigue diciendo, bonita. Sigue diciendo. Escucha. Y cuando Faraón se hubo acercado a él, temían en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos sacaste para que moramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos sacaste de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciéndote: déjanos servir a los egipcios? Y Moisés dijo al pueblo: no temas, estad firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Y sigue diciendo. Porque los egipcios que hoy has visto, porque los egipcios, porque los problemas que hoy has visto, nunca por las más, situaciones que tú estás pasando, nunca más, por todo lo que estás experimentando, nunca más, nunca más, para siempre los verás. Y sigue diciendo: Jehová peleará por vosotros. Jehová peleará por nosotros. Y escúchame, muchas veces vienes al pastor y de verdad no te sientas mal. Y de repente te tenemos que dar esa palabra de exhorto. Dios va a resolver toda situación. Dios va a resolver. Dios va a ir como poderoso gigante delante de nosotros. Pero esa situación es para infantiles. No entiendo, pastor. Sí. Si tú comprendieras quién está en ti, si tú comprendieras la herencia y el legado que Dios te ha dado, entonces no estuviéramos orando todo el tiempo para arriba. Mi oración cambia, porque en el trono se sientan hijos. Y la oración ya no es para arriba, Señor, es para abajo. Gracias te doy por la victoria que me has dado. Tú eres el instrumento de influencia para cambiar la sociedad. Ese tú eres. Por eso dice Éxodo 14:15, bonita. Por eso dice la palabra de Dios. Escucha. Dice Éxodo 14:15. Jehová peleará por vosotros. Y sigue diciendo. Y vosotros estarás tranquilos. Pero entonces sigue diciendo. Entonces Jehová dijo a Moisés. Entonces Dios le dijo a Moisés. Entonces Dios le dijo al pastor. Entonces Dios me dice: bonita, síguele. ¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué otra vez estás orando conforme a lo mismo? ¿Por qué otra vez vienes otra vez a orar? ¿Qué no te dije que marches hacia adelante? Que la victoria es tuya, que eres boca mía, que te voy a utilizar y voy a engrandecer tu nombre. Entonces avanza, porque el reino avanza. Y conforme el reino avanza, la opresión es más fuerte. Pero yo estoy preparado como maduro para poderme subir al reino. La victoria es tuya. Dios ya te la entregó. Dios te ha levantado como su estandarte. Dios te ha levantado como su boca. Dios te ha levantado como su bandera. Tú eres el instrumento de Dios para cambiar Puerto Vallarta, para cambiar la sociedad, para cambiar toda tu área de influencia. Dios te ha levantado, bonita. Jehová Dios le dijo: ¿por qué clamas a mí? Yo voy a pedir